Y desde hace 354 días, muy pronto se cumplirá un año, el profesor en historia judía, periodista Natalio Steiner, se ha transformado en un cronista de guerra. Eso significa estar permanentemente en el frente, sin pausa, sin descanso, tratando de, mantenernos a todos informados de lo que acontece en Israel y la región. Esta Israel que, como usted sabe, ha pasado finalmente en la frontera norte a la ofensiva para intentar poner la calma que desde el 8 de octubre no ha tenido, para poder hacer que los desplazados de las ciudades en la frontera norte con el Líbano regresen a sus hogares. Todo eso que está aconteciendo con una operación militar que hasta ahora yo diría, vamos a ver qué nos dice el profesor Steiner, parece realmente muy, muy exitosa en términos militares, si es que se puede hablar de esto, sobre todo porque incluso algunos ya hablan de que la mitad del enorme arsenal de Hezbollah habría sido eliminado por las fuerzas de defensa de Israel. Querido profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes para usted. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien. Estamos y monitoreando como siempre, Natalio. ¿Qué nos contarías de ahí con el cuerpo puesto en esta Israel en guerra hace ya casi un año? Bueno, en principio decir que el día de hoy apareció un tanto más calmo, por lo menos si lo comparamos con el día de ayer, ¿no? Pero por otro lado, estamos a día martes. ¿Quién recuerda que el martes pasado fue la llamada crisis de los Vipers o la sorpresa de los Vipers? ¿Quién habla ya de los Vipers en un Medio Oriente en donde los hechos se consumen uno a los otros con una velocidad que es algo que realmente supera los límites de lo que uno puede llegar a trabajar o tratar de elaborar las informaciones? Igualmente, como te decía, hoy estamos algo más tranquilos. De todas maneras, Hezbollah ha disparado sus dosis de misiles en dos tandas, principalmente hoy en el norte, especialmente sobre Kiryat Shmona, otra vez nuevamente sobre Metula y sobre toda la región, y también muy temprano a la mañana sobre el centro, la zona de Emek Israel, cerca de Nazaret, cerca de algunos lugares estratégicos importantes donde hay bases militares israelíes también. Felizmente no hay que lamentar más que algunos daños y heridas leves en algunas personas. Naturalmente Israel responde a estos ataques. Nuevamente se han registrado llamados del vocero del ejército de Israel de habla árabe pidiendo que se despejen determinadas zonas en la zona del Valle de Beca para que el ejército pueda disparar contra las casas. Yo las llamo las casas misiles porque realmente el misil ya de largo alcance o de mediano alcance se transformó en esas casas en un elemento, un integrante más. Esto ya ha sido visto y es conocido por muchos, y si hay gente que no lo quiere ver, bueno, ahí no podemos hacer mucho más. Pero esto es básicamente así. Quizá un breve resumen numérico, a veces los números nos permiten posicionarnos un poquitito mejor acerca de dónde está parado Israel hoy en este conflicto y qué es lo que se ha logrado el día de ayer. Ayer se han atacado 1.600 objetivos. La cantidad de misiles destruidos está en duda, porque hay que dividir misiles de mediano alcance y de largo alcance. Los misiles de corto alcance los tienen los terroristas en sus hombros, en sus mochilas, en sus casas particulares, en sus cuevas, con lo cual es muy difícil poder medir algo así. Acá se ha empezado a dudar de la cifra del 50% de misiles del Hezbollah, pero aunque no hayan sido el 50% y hayan sido el 40%, es una cifra más que respetable, más que importante, y demuestra una envergadura del operativo que fue un operativo para los libros. Esto es para aquellos que estudian las ciencias militares y las guerras. Esto ha sido un operativo medido, consumado, que lleva 10 años de planificación y que ha demolido 25 años de trabajo, entre comillas, del Hezbollah. Estos son básicamente algunos números que hoy se han manejado acá en la prensa israelí. Han habido ayer 650 operaciones de aviones israelíes, se ha causado la muerte
de 500 personas, lamentablemente sí hay niños y hay mujeres también, que estaban mezclados con la gente de Hezbollah y terroristas eliminados también, algunos líderes. Hay dudas que han surgido ya desde ayer a la noche sobre el último de la cúpula militar del Hezbollah, Karaki. Da la impresión de que está herido de seriedad y que habría sido evacuado del edificio derruido y derrumbado. Hoy por lo menos Israel no habla de la muerte de él, sino que habla de una especie de desaparición de escenario. Hay 1.200 personas heridas en el Líbano, que continúa con su crisis sanitaria y con la migración de la gente del sur hacia el norte. Hay más de 3.100 casas que han sido afectadas en el Líbano también, en distintos lugares, por este tema de las casas misil. Pero lo que más hoy llama la atención acá en Israel es que han comenzado a hacerse los análisis militares, políticos, hacia dónde va a derivar este conflicto, hacia dónde va a llevar. Vamos a ir probablemente a una guerra en escala, vamos a ir a un acuerdo que finalmente el Hamas tendrá que aceptar de alguna manera, también Israel cediendo en algunas cuestiones, o se va a continuar como antes de la guerra en un escenario de guerra de desgaste. Esto es lo que le gustaría al Hezbollah. Eso, ¿Sí? dijiste en un Hezbollah, momento, perdón. sí, el agotamiento, Sí. Hamas, Hezbollah, No, la misma familia, solamente que ubicadas por lo menos aparentemente en distintos lugares. Sí, no, y porque además quería después relacionar algunas cosas entre Hezbollah y Hamas, que son importantes y que se han empezado a analizar el día de hoy. Entonces, esos son los tres escenarios que se evalúan. No se piensa que Israel quiera llegar a una guerra general. Tampoco hoy Hezbollah está en condiciones de marchar hacia este tipo. No hay ninguna garantía de que hoy por hoy Irán salga a defender a Hezbollah y a respaldarlo militarmente. Esencialmente porque se piensa que Irán en esta segunda etapa ha fortificado a Hezbollah más que para atacar a Israel, para defender Irán. Es decir, ante un eventual ataque israelí a Irán por el plan nuclear iraní, Hezbollah actuaría como un aliado que defendería a Irán abriendo un nuevo frente de combate. Hoy no está en condiciones de hacerlo, por lo tanto Irán se llama a sosiego y trata de bajar y de desescalar un poco la tensión, y si bien ha culpado a Israel, como naturalmente siempre lo hace, de esta escalada, pareciera estar escuchando ahora algunas otras voces diferentes en Irán. Veremos hoy en la ONU a ver si realmente empieza a pensarse en una desescalada básicamente en la región. Y lo que decía respecto de Hezbollah y Hamas en la relación entre estos dos brazos terroristas de un lado y del otro, Hezbollah entró a la guerra para apoyar al Hamas desde el 8 de octubre. Esto es claro, es sabido. Así ha sido demostrado en los 11, casi 12 meses que llevamos de conflicto, pero ahora se da una ecuación a la inversa. Hezbollah necesita al Hamas. No lo necesita militarmente, Hamas no puede dar vuelta a un resultado ni está en condiciones, naturalmente, de ser un contrapeso que distraiga a las fuerzas israelíes. No hoy, no como el Hamas está en la Franja de Gaza y no como está contenido en Judea y Samaria. Pero lo que sí Hezbollah quisiera, y no lo dice en voz alta, es que Sinuar acepte de alguna manera un cese del fuego. Es decir, marche a una negociación con Israel que permita que el Estado de Israel entre en un cese del fuego. Porque si Israel establece un cese del fuego con Hamas, lo cual por el momento es bastante improbable, porque el tema de los Hatufim sigue enquistado ahí, el tema de los secuestrados, y no hay forma de moverlo en la agenda del Hamas. Si bien decíamos que esto es difícil, no nos olvidemos que el Hezbollah desde un principio dijo que ellos pararían la guerra contra Israel o el conflicto con Israel si Israel llega a un cese del fuego con el Hamas islámico. O sea que ahora se ha revertido la cuestión. Es Hezbollah el que quiere que Hamas fortalezca una iniciativa. Y esto puede dar, aunque parezca mentira, una posibilidad, un mínimo aliento, un oxígeno a una negociación por los rehenes, por aquellos que estén con vida, por los cautivos, dado que ahora Hezbollah podría presionar también a Hamas para que efectivamente marche hacia un canje con los cautivos y alivie la presión que Israel está ejerciendo sobre Hezbollah. Es notable. La presión militar israelí sobre Hezbollah está o podría conducir a resultados positivos en el Frente Sur. Y además, teniendo en cuenta que todo el daño militar que Israel le ha causado ayer a Hezbollah
ha sido causado y a Israel o el Estado de Israel todavía ni un soldado israelí ni un tanque de guerra israelí cruzó la frontera de Israel al Líbano. Es decir, que las bajas israelíes a nivel militar han sido, por lo menos en esta última semana, respecto a este tema, cero. Mientras que la contundencia del golpe aplicado al Hezbollah ha sido realmente notable. Y por otro lado, y después sí te dejo, Miguel, lugar a las dudas, preguntas que tengas, también se está revisando la relación entre Irán y Hezbollah. Algo de esto dijimos ayer y hoy se está profundizando en los medios de comunicación aquí. Irán está totalmente insatisfecho con la belicosidad de Hezbollah o la manera que ésta se condujo y tiene ciertas reservas respecto a su potencial de fuego, respecto a la posibilidad de continuar acicateando al Estado de Israel. Y esto lo ha hecho saber a Hezbollah también. Nasrallah tiene una semana harta, muy difícil, extremadamente difícil, cuestionado por todos lados. Se han levantado cuestionamientos a Nasrallah no solo en Irán, han aparecido cuestionamientos muy fuertes en voz alta en Siria, cosa muy rara. Recordemos que Hezbollah ayudó al gobierno sirio en su lucha en el 2011 contra el ISIS y contra los rebeldes sirios. Ahora aparecen críticas muy duras contra Hezbollah respecto al daño que el Hezbollah causó en Siria en la guerra interminable desde el 2011. Y también en el Líbano, los sectores drusos, los sectores cristianos, hasta los sectores sunitas también comienzan a elevar la voz. Y cuando decimos elevar la voz, estamos hablando de programas radiales y televisivos de la televisión libanesa, que antes quizá no se atrevían a decirlo, pero ahora critican completamente la dependencia libanesa de Hezbollah, léase Irán. Y esto podría realmente implicar reglas de juego bastante importantes. A Israel le conviene que esto suceda y que haya un cambio en el paradigma de fuerzas en la región y que Hezbollah sea claramente cuestionado en este momento de extrema debilidad que está presentando la organización. Miguel. Natalio, la pregunta tiene que ver con lo siguiente. En realidad, hace un año cuando se desató esta guerra, desde el primer momento Israel dijo, vamos a ganar esta guerra porque, entre otras cosas, no hay alternativa. No vamos a abrir la boca del león, pero lo que viene pasando desde hace unas semanas justamente en la frontera norte con Hezbollah es de una contundencia enorme y vemos justamente cómo prevalece el ejército israelí y Hezbollah, si no está haciendo más daño es porque aparentemente no puede. Irán, como bien dijiste, está jugando su juego y parece, por declaraciones del presidente de Irán justamente ahora en New York, que no quiere implicarse en una guerra abierta con Israel, lo cual muestra además ese poderío de Israel que finalmente parece totalmente claro después de demasiado tiempo. La sociedad israelí, que es tan crítica y autocrítica y que ha sufrido este desgaste enorme, comienza a sentir un poco ese alivio, esa realidad de decir, bueno, finalmente sí estamos logrando esta victoria de la cual tanto hablamos, o todavía la preocupación es mayor y nadie se atreve a decir, ahora sí estamos imponiéndonos. Es interesante la apreciación, la pregunta, el comentario. La sociedad israelí, digamos, en estos últimos días, desde la llamada ofensiva de los Vipers en adelante, dejó de lado las críticas abiertas directas que había hacia el gobierno, por lo menos en algunos sectores, y se unificó detrás de él en la lucha contra Hezbollah. Hoy por hoy, independientemente de la situación electoral o lo que fuere, Netanyahu vuelve a emerger una figura que pareciera que cada tanto se hunde en el fango de las acusaciones y de la falta de tino y de que no se atreve y que no hace esto o lo otro, y hoy aparece otra vez como una figura emergente importantísima en las estadísticas por la capacidad de maniobra y por la contundencia del operativo israelí. Fíjate vos que hay un dato que marca muy claramente esta situación. El 7 de octubre del año pasado, esencialmente en la Franja de Gaza, ¿quiénes fallaron? Dos fuerzas centrales del ejército fallaron. La Fuerza Aérea, ¿dónde estuvo?
Pasaron largas horas y no aparecía ni un helicóptero por allí para dar una mano, ayudar, limitar, hacer lo posible para disminuir los daños y el desastre que estaba sucediendo. Y el otro, el sistema de inteligencia. Ahora, ya desde ayer, no es que naturalmente se borró, no se borró lo que pasó antes, pero ahora hay loas, maravillas para la inteligencia israelí, para la unidad 8200, que es la fuerza de inteligencia israelí, que hay 2 jefes de ella que han renunciado hace poco tiempo atrás, y también para la Fuerza Aérea Israelí. Es que han trabajado con una claridad, con una contundencia, con una eficacia, con una disponibilidad de información y una articulación de fuerzas tan pero tan importante y tan impactante, que realmente, aunque uno quisiera buscar un error, no se puede encontrar un error. En los días de ayer, desde el crisis esta de los Vipers en adelante, no se puede hablar de un error en la aplicación de esta estrategia militar, teniendo en cuenta cuán cuestionado estaba Gallant. Recordemos que hace poco hablábamos que Gallant iba a irse mal del gobierno, y cuán cuestionado estaba el jefe del ejército también, Herzi Halevi, que también iba a irse muy mal del gobierno si esto no se revertía. Bueno, pareciera ser que la crisis que se vivió durante 11 meses en la Franja de Gaza permitió al ejército israelí, y en particular a la inteligencia israelí y a la Fuerza Aérea, trabajar, mejorar, tomarse esto muy, muy en serio, planificar cuidadosamente y poder revitalizar su imagen algo decaída. De todas maneras, y respondiéndote quizá directamente a lo que vos me decís, en Israel todavía sigue la presunción de que esto no está terminado y está lejos de terminar. Está muy lejos, no solo porque Hezbollah todavía mantiene un poder militar importante, sino porque no hay indicios que esta derrota, por lo menos que se está consumando hasta ahora, impida que Hezbollah siga adelante, por más que vuelva hacia el río Litani, esos 12 kilómetros allá atrás, que Hezbollah pueda seguir disparando hacia Metula y otras ciudades del norte de Israel. Hay alivio, Miguel, hay respiro, hay un descanso, hay una gratificación, todo eso se siente hoy en la sociedad israelí, pero también está la sensación de que no hay que bajar el dedo del gatillo, hay que mantener la mano en el gatillo, el dedo, por las dudas, porque esto no está terminado, y la idea de una incursión israelí en territorio libanés para establecer una punta de flecha, tal como se está llamando estos operativos, ¿no? Puntas de flecha o flechas del norte, etcétera, etcétera, pueda instalarse en la frontera libanesa para negociar con Hezbollah con un elemento de mayor presión sobre esta agrupación terrorista, que esto es lo que en este momento desea y necesita Israel, si es que quiere devolver a sus habitantes hacia el norte, que es de donde fueron expulsados antes del conflicto, Miguel. Bien, y ahora sí, Natalio, la última. ¿Qué va a hacer el profesor Steiner cuando termine la guerra? Porque en algún momento esto se va a dar. Bueno, la verdad que no tuve mucho tiempo para pensarlo, no, la guerra esta no te da tiempo para nada. Está instalado mi espacio de Comunidades Plus, creo que si Dios quiere se va a mantener también y se va a fortalecer también. Hemos hecho, porque hay un equipo detrás de esto, de un trabajo enorme, gigantesco, desde mi punto de vista. Por hoy somos un referente natural de habla hispana acá en Israel, y también para el mundo latinoamericano, que se complemente y que tanto nos llaman y nos piden, hay tanta ansiedad. Pero bueno, he retomado también mis clases de historia judía, mis clases de Tanaj, también mis conferencias. Me falta reanudar un poco los ciclos de cine-debate, pero no hay tiempo hoy para el cine. La ficción queda desbordada por la realidad, así que eso lo dejaremos para más adelante. Y yo pensé que me dirías, bueno, me voy a tomar unas vacaciones, me iré unos días a la playa. No, el hombre está pensando en trabajo. Bueno, así nació y así va a seguir. ¿Qué le va a hacer? El profesor Steiner, director de Comunidades Plus. Gracias, Natalio, como siempre, por tu enorme tarea, y que pronto llegue ese momento en el cual tengas el tiempo de pensar el día después de la guerra. Abrazo grande. Dios quiera, Miguel, solamente un dato más para que la gente lo tenga en cuenta, que mucha gente ha llamado preguntando. El aeropuerto Ben Gurión, independientemente de que hay aerolíneas que no están llegando y han suspendido sus vuelos, opera con absoluta normalidad. Desde ayer no ha habido cambios y opera 100% con normalidad. Los vuelos salen a horario, llegan a horario. En ese sentido, no hay alerta especial para el aeropuerto. Las cosas pueden cambiar, pero por el momento la noticia es muy positiva. Ni te pregunto, la semana que viene, seguro antes de Rosh Hashanah,
me cuentan las estadísticas, porque guerra o no guerra, muchos dicen yo tengo los pasajes para irme en los días de Así es. Te lo iba a decir, te iba a decir algunos datos, pero lo dejamos para la semana que viene, sin duda. Hay mucha gente con la mira puesta en Grecia, en Italia, no tengas ninguna duda. La guerra puede esperar. Un abrazo grande, Natalio, y buenas noticias. Gracias, Miguel Mazaltov, y gracias. Y Mazaltov por los 32 años de Radio High, por supuesto. Y Yanato Gómez-Tuca. Muchísimas gracias. Usted es parte de... Señores, el profesor Natalio Steiner, desde Israel, con este panorama de la noticia. Claro, Israel en esta guerra interminable, pero que esperemos prontamente en el año entrante le digamos, ha pasado a ser parte de una triste historia, pero ya ha pasado.